Un saludo muy especial a todos los que nos acompañan, a los que nos siguen a través de las redes sociales. Que el Señor en este encuentro nos permita llenarnos de su amor y de su infinita misericordia. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Vivimos en la iglesia ese tiempo de Pascua, ese tiempo en el que proclamamos la victoria de Cristo sobre la muerte. Un tiempo donde la palabra de Dios nos manifiesta el poder de la resurrección, fundamentalmente en la primera comunidad cristiana. Y a su vez a nosotros que creemos por el testimonio de aquellos que vieron, que tocaron, que contemplaron a Jesús de Nazaret, que ahora vive y ha resucitado para nuestra salvación. Es interesante cómo la palabra de Dios y fundamentalmente los evangelios registren este hecho de la resurrección de unas formas muy particulares. Y quisiera que nos centráramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, las manifestaciones del resucitado. Y es importante para comprender el misterio de la fe que no existe una prueba científica sobre la resurrección de Jesús. El hecho, cómo ocurrió, no lo sabemos. Quizá la sábana santa, aquel bello signo que nos ha dejado quizá Dios a través de la historia, para que releyendo esta sábana santa descubramos quizá cómo fue la resurrección de Jesús. Allí los científicos han tratado de descubrir quizá no solamente cómo fue la crucifixión de Jesús, sino también su resurrección. Pero los evangelios no se preocuparon por enseñarnos de una manera científica, física, cómo fue la resurrección de Jesús. Por eso tenemos que hablar de las manifestaciones del resucitado. En otras palabras, cómo los apóstoles saben que Jesús vive, que resucitó. Y aquí viene el capítulo 20 de Juan, un texto bellísimo que leímos el primer domingo y segundo domingo de Pascua, porque el domingo tercero de Pascua ya leímos el capítulo 21. ¿Cuáles son estos signos del resucitado? Vamos a hacer un elenco de estos signos que nos demuestran que Cristo está vivo. Primero de ellos comienza el Evangelio diciendo en el capítulo 20, el primer día de la semana. Y esto es muy importante porque en la mentalidad judía, el mundo fue creado en 7 días. En 6 días hizo Dios cielos y tierras y al séptimo día Dios descansó de la obra que había hecho. Y San Juan nos regala esta bella expresión, el primer día de la semana. Y es un día que no estaba agendado en el calendario judío, sino que la experiencia del primer día de la semana hizo que los apóstoles comenzaran a reunirse ese día en el que pasó lo que nos viene a narrar el Evangelio. Es el día en el que la comunidad comenzará a reunirse, no el sábado, sino el primer día de la semana, que más adelante se llamará el día del Señor o la Doménica, que luego pasará al castellano como el domingo, el día del Señor. El día en que Cristo resucitó. ¿Cómo resucitó? No lo sabemos, pero resucitó. Y el signo es que nos reunimos el primer día de la semana.
Y el capítulo 20, en 3 ocasiones dirá la misma expresión, el primer día de la semana. Empezando el capítulo, hacia la mitad, cuando María Magdalena, después de que María Magdalena va en la tarde, vuelve y se aparece a los discípulos, se dice el Evangelio, en el atardecer del primer día de la semana. Estamos hablando del versículo 19. Y vuelve a hablarnos otra vez en el versículo 26, 8 días después. No son 7, son 8 días después. Y por eso hablamos de que el primer día de la semana es un día nuevo, distinto, diferente. Porque en ese día Jesús resucitó y la comunidad se reúne. De hecho, la iglesia nos enseña que el primer día de la semana, el día santo, el día sagrado para los cristianos, es el día domingo. Entonces, nosotros al reunirnos cada domingo al celebrar la Eucaristía, estamos diciendo que Cristo en verdad resucitó, porque estamos actualizando ese primer día de la semana. Y aquí pudiésemos colocarle otra serie de elementos, pero simplemente para continuar con el elenco de las manifestaciones del resucitado, el día en que los cristianos comenzaron a reunirse, no para hacer la Eucaristía como la tenemos hoy en la liturgia, sino para encontrarse, para hablar sobre aquel hecho. Y lentamente fue naciendo toda esa liturgia de escuchar la palabra, de partir el pan, gestos que ya Jesús les había dicho y que San Lucas nos lo contará muy bien. Cuando aquellos 2 discípulos al atardecer de aquel día vayan caminando y se encuentren con aquel desconocido por el camino. Segundo elemento de estas manifestaciones es el siguiente: María Magdalena. Es curioso cómo no aparezca ningún apóstol, ni Pedro, ni Juan, sino que aparezca una mujer. ¿Y por qué una mujer? Porque el testimonio de la resurrección de Jesús, como Jesús nos lo enseñó durante su predicación en la tierra, viene de los corazones sencillos, de los que no cuentan, de los marginados. Jesús vino a este mundo a rescatar y a redimir al pobre, al que llora, al que sufre las bienaventuranzas, y un grupo muy especial como eran las mujeres, las viudas y los niños. Entonces, ¿cómo el testimonio de una mujer se convierte en el punto en el que la comunidad deberá entender de que la fe se transmite no por un concepto racional, sino que se transmite desde una experiencia que brota del corazón? Y la primera persona que lo descubre es María Magdalena. Es la primera que en su corazón experimenta que Jesús está vivo, porque no está en el sepulcro, y ella salga a comunicarlo, y ella sea la primera a la cual Jesús más adelante, a partir del versículo 11, se le manifieste bajo la apariencia del jardinero, pero luego lo reconocerá cuando Jesús la llame María. Entonces, María Magdalena es el primer testigo de la resurrección de Jesús, no porque lo pueda ver físicamente, porque sus ojos no lo reconocen, sino porque su fe es una experiencia donde está comprometido su corazón, donde su fe sea más que una experiencia racional, una experiencia donde descubra que Él vive y está allí, no sabe cómo está, de qué forma corporal se encuentre, pero Él está allí. Por eso el testimonio de la iglesia se da a través
no de los grandes predicadores ni de los grandes oradores, sino de aquella persona que con su testimonio de vida es capaz de mostrar al otro que Jesús vive, que Dios existe. Y por eso Jesús nos insistirá mucho en el juicio final de San Mateo: cada vez que ustedes lo hicieron con uno de los más pequeños, pues lo hicieron conmigo. Porque llegamos a Dios a través de una experiencia de fe que parte del corazón, no de la razón, porque hablar de Dios desde la razón es muy fácil, pero ¿cuántos lo sienten en su corazón? Los apóstoles todos sabían lo que Jesús predicó, lo que Jesús enseñó, pero ninguno de ellos hasta ese momento había bajado esos conocimientos a su corazón. María Magdalena sí, y por eso va aquel día, porque quiere encontrar al menos el cuerpo de su maestro, pero se encuentra algo que la desborde, que la sorprende. No está allí, algo pasó, y su corazón no miente, y sabe que Él vive. No sabe cómo, pero sabe que Él vive, porque lo experimenta en su corazón. Tercera manifestación: la piedra que se ha corrido, la piedra que se ha movido. Esto generó en los primeros apóstoles una inquietud: ¿quién se llevó el cuerpo de Jesús? Porque la piedra fue corrida. Incluso nos dice en los evangelios que se corrió el rumor de que los apóstoles habían robado el cuerpo de Jesús. Y esto lo hizo Pilato y las autoridades judías para que aquello no fuese un escándalo, porque aquel hombre que se proclamaba el Mesías, imagínense que eso que él predicó se cumpla, pues peligra todo el judaísmo, peligra la fe de Israel, y por eso se corrió la noticia de que los apóstoles se habían robado el cuerpo de Jesús. Pero María Magdalena y los demás apóstoles nos dan testimonio de que una piedra se puso sobre el sepulcro y que ahora la piedra se corrió. Porque esto es un signo claro de la resurrección, porque manifiesta cómo Jesús tiene el poder sobre la muerte. Aquella piedra necesitaba al menos de varios hombres para poderla mover. Además era la tumba de un hombre rico. Y por eso es imposible que una mujer o cualquier otra persona por sí sola tuviese la fuerza para mover la piedra. Pero Dios, el poder de su resurrección, tiene el poder de mover todo lo que quiera. Nos enseña el credo que Jesucristo bajó a los infiernos. Y en la iconografía antigua se nos pintaba como la sangre de Cristo que descendía de la cruz, se metía sobre la piedra y la rompía por la mitad, indicando que Cristo tiene el poder de vencer la muerte, y lo hace desde dentro, lo hace con el poder que le ha dado Dios Padre de vencer la muerte. La piedra difícilmente era posible correrla desde afuera, ahora de dentro mucho peor. Y Dios, a través de Jesús, tiene el poder sobre la muerte. Para entenderlo tenemos que ir al capítulo 11 de San Juan, cuando Lázaro llevaba 4 días y Jesús llame a Lázaro de la tumba, y Lázaro se levantará de aquella tumba, correrán aquella piedra aquellos hombres para desatar a Lázaro. Y esto lo comprobaremos ahora en otra manifestación. Entonces, este tercer signo es que Dios tiene el poder sobre la muerte. Cristo tiene el poder
sobre las cadenas del infierno. Cristo es capaz de vencer aquel enemigo que difícilmente no éramos capaces de batir, pero Cristo lo ha hecho. Un cuarto signo: las vendas que están por el suelo y el sudario que está enrollado en un sitio aparte. Esto uniéndolo a la piedra que se mueve. Los rituales de la sepultura judía hacían que el cuerpo del difunto fuese lleno de aromas, de aceites y de flores, y se envolvían de tal manera que ese cuerpo que se colocaba en la piedra, en la tumba, pues permaneciera el más tiempo posible incorrupto, que la carne no se pudriera tan fácil, para responder a aquello que los judíos creían, que el muerto se despertaba. Entonces, si el cuerpo no estaba dañado, el cuerpo no estaba corrupto, pues volvería con su mismo cuerpo a la vida. Entonces los cuerpos se embalsamaban con aceites, con flores y con vendas se amarraban para que ese cuerpo estuviera preservado el mayor tiempo posible. Pero además San Juan nos dice que la cabeza de Jesús fue envuelta en un sudario, en una mortaja que se colocaba sobre la cabeza del difunto. Y este signo es muy bonito porque nos dice que las vendas estaban por el suelo y el sudario en un sitio aparte. Esto descarta la teoría de que el cuerpo se lo robaron. El ladrón pudo haber sellado el cuerpo con todo y vendas, sin importar. Pero interesante el detalle de que el sudario que cubría su cabeza estuviera enrollado en un sitio aparte. Volvemos a la idea de la piedra vacía. Ni siquiera la muerte es capaz de contener el poder de Jesús. Es una ironía hacia la muerte. Muerte, me río de ti. Muerte, dirá San Pablo, ¿dónde está tu aguijón? Muerte, ¿dónde está tu fuerza? Mira, aquí está el sudario. No pudiste contra mí. Cuando Lázaro sale del sepulcro, Jesús dice: quítenle las vendas, porque Lázaro no tiene el poder que Jesús va a manifestar con su resurrección. Cristo tiene el poder sobre la muerte, sobre el mundo, sobre el infierno, sobre el demonio, sobre toda aquella realidad que lo quiere atar, porque Cristo vino a liberarnos. Y es un signo claro de que si Cristo se soltó de sus vendas y se corrió la piedra del sepulcro, es porque su fuerza permanecerá ahora con sus discípulos para siempre. Otro signo de este capítulo 20 es el soplo de Jesús a los apóstoles la tarde de su resurrección. Jesús se aparece y les comunicará dos realidades: la paz y el perdón. De eso hablaremos ahora. Pero un signo que se une a todo el Antiguo Testamento es el soplo con el que el resucitado ahora comunica a los apóstoles: reciban el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos. Esto nos recuerda al Génesis, cuando Dios también sopló sobre el hombre y le dio su espíritu, y el hombre vivió y fue un ser viviente. Aquí Jesús vuelve a repetir este gesto el primer día de la semana para decirle a los apóstoles y a nosotros que la resurrección de Jesús hace de nosotros personas nuevas, diferentes, distintas, llenas de un poder
que el mundo no conoce, el poder del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, que ahora reposará en el corazón de los apóstoles. Y unido a este soplo, el Señor dirige dos palabras: la paz y el perdón. Y son estos dos signos los que dirán de una manera certera de que si los apóstoles viven estas dos experiencias de la paz y el perdón, han entendido el mensaje del Evangelio. Han entendido que Cristo vino a restaurar esta humanidad con dos dones que son fundamentales: el don de la paz y el don del perdón. Y los primeros en experimentar el perdón deben ser los apóstoles. Un perdón que los conduzca a la paz. Un perdón y un espíritu que los impulse a actuar de una manera distinta. Y es aquí donde los apóstoles se les abrirá el corazón y comprenderán todo lo que Jesús les enseñó. Sus mentes se abren, sus corazones se abren, y a partir de ese momento los apóstoles saldrán a anunciar que Cristo vive. Y no importa, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que estamos leyendo en esta Pascua, que los apóstoles salieron contentos a anunciar el Evangelio, incluso si recibían insultos, golpes, cárceles, todos alegres porque estaban anunciando a Jesús. ¿Y cómo lo hacen posible? Porque se sintieron llenos de la presencia del resucitado, y ahora ellos actúan ofreciendo la paz y ofreciendo el perdón. Otro signo es el signo de la fe, representado en el apóstol Tomás. Y será el último de las manifestaciones del resucitado, la fe. Dichosos los que crean sin haber visto. Tomás es aquel apóstol que exige pruebas de la resurrección de Jesús. Y exige pruebas porque él espera que Jesús cumpla la palabra que un día le dijo a Tomás: Tomás, yo me voy y luego volveré, en un tiempo me verán, luego no me verán, pero luego me volverán a ver. Y pregunta Tomás: Señor, ¿a dónde vas? Y es aquí donde Tomás tiene que confrontar al resucitado y decirle: bueno, si tú resucitaste en verdad, demuéstramelo con tus palabras, cumple tu palabra. Y esto para indicarnos a nosotros que el don de la fe es el regalo más grande que el resucitado nos ha dado a nosotros, porque por la fe, los que no hemos visto a Jesús de Nazaret, hoy podemos decir que Él vive, porque como María Magdalena, como los apóstoles, lo sentimos en el corazón. Y de eso se trata la fe: descubrir una presencia de Dios en nuestras existencias que no sabemos explicarla de una manera científica, sino que la manifestamos a través de los dones que el resucitado nos ha regalado: la paz y el perdón, y unido a ello la alegría que experimentan los apóstoles cuando Jesús resucita. ¿Qué es la fe y a qué nos llevan las manifestaciones del resucitado? A que redescubramos nuestra fe en Cristo que está vivo, al cual ya no le pedimos que se nos aparezca, porque ya lo hizo a los apóstoles y ellos nos dejaron los signos de que Él vive. El primer día de la semana, la piedra y las vendas no tienen poder sobre Jesús. El don del Espíritu, el perdón, la paz, la fe, que será el resumen de todo ese caminar que los apóstoles deben
experimentar y hacer visible para que la obra del resucitado continúe. Porque los apóstoles entregarán su vida por la fe en aquel que murió y que saben que ha resucitado. San Pablo dirá, si Cristo no resucitó, pues en vano predicamos. Si Cristo no resucitó, pues no existe una esperanza. Pero como Cristo resucitó, y lo sabemos porque los apóstoles nos dijeron y nos dejaron signos de que Él resucitó, ahora la comunidad de los apóstoles debe colocarse en camino en el cumplimiento de lo que Cristo en vida les enseñó y que ahora a través de su Espíritu les comunica para que vivan y construyan en la nueva comunidad de aquellos que han creído en Jesús. Culmina el capítulo 20 de San Juan diciendo que muchas cosas más hizo Jesús. Muchos hechos los discípulos pudieron contemplar, y escribe San Juan, pudiesen haberse escrito tantos que ni siquiera alcanzarían para ser escritos, pero esto que se escribió es lo fundamental para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengamos vida eterna. De eso se trata la Pascua. Y aquí viene la invitación para nosotros, que descubramos que Jesús vive. No porque alguien nos lo dijo que estamos en la Pascua, sino porque las experiencias de la palabra de Dios también tienen que pasar por nosotros, porque nos reunimos como familia el primer día de la semana, porque es en ese día donde nos colocamos en las manos de Dios. Pero también descubrir que la muerte no tiene poder sobre Jesús. Nada ni nadie tiene el poder sobre Jesús. De que descubramos que la paz, la alegría y la reconciliación, cuando las llevamos en nuestros corazones, son signos evidentes que yo he entendido la resurrección de Jesús. Porque si yo no perdono, si yo no vivo la experiencia de la reconciliación, el resucitado no ha pasado por mi corazón, tal vez ha pasado por mi cabeza, pero no ha pasado por mi corazón. La Pascua es un tiempo donde el cristiano debe refundar su fe en Jesús resucitado y poder decir al final, Señor, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda tocar como los apóstoles, te siento en mi corazón, pero no solamente te siento, sino quiero hacer visible tu vida a través de mis acciones. Y por eso cada cristiano como tarea, ¿qué tiene que hacer? Pues manifestar a través de su vida la presencia de Cristo, que vive a través de nuestras buenas acciones. Y fundamentalmente de la paz, del perdón que Él nos regaló en la cruz, pero también durante toda su vida, durante su predicación, para que de esta manera hagamos de la iglesia un signo vivo del amor de Dios. Porque el amor se expresa en esa doble línea, en el perdón y en la paz. El que ama es capaz de perdonar, y el que ama, dirá San Agustín, hace lo que quiera, como lo hizo Jesús, y ese amor hizo posible que Él viva, que Él esté resucitado, de que Él permanezca con nosotros, y nos prepararemos a la fiesta de Pentecostés, que será el último regalo de Jesús, con el cual Él nos impulsará para que vayamos por el mundo entero y prediquemos que Él vive y que la presencia de Jesús transformará este mundo siempre y cuando le abramos nuestro corazón para que Él siga haciendo las obras que hoy le pedimos, que como iglesia le pedimos, y fundamentalmente en este camino hacia el sínodo al cual nos preparamos
con la oración, pero también con ese manifestar a Cristo a través de nuestras buenas acciones. Como tarea entonces, redescubrir a ese resucitado. Cada experiencia de fe es una experiencia de Cristo resucitado. Cada vez que le decimos a Jesús, Señor, creo que estás aquí, pues estamos haciendo visible la misma presencia de ese Dios que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz y que permanece ahora, como nos lo dirá San Mateo, como ese Emmanuel que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Démosle pues gracias a Dios porque Él vive, porque está con nosotros, porque su Espíritu nos impulsa a confesarlo cada día, y que llenos en esta Pascua del poder de Cristo resucitado, pues seamos nosotros constructores de este mundo que Cristo vino a entregar su vida, para que hagamos también lo mismo y seamos constructores de una humanidad resucitada, donde Cristo es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que el Señor les acompañe y que la Pascua permita que el resucitado brille y habite siempre en sus corazones, que así sea. Muchas gracias a todos y nos encontraremos en una próxima ocasión para seguir escuchando y aprendiendo de la palabra de Jesús. Muchas gracias.